Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Ya para esto apagó su celular y ahora nos concentramos en la escritura. Voy a hablar solamente este verso, hermanos. Si lo tiene, me dice un fuerte amén, hermanos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, dice el apóstol Pablo, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos juntos, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Vamos a orar al Señor. Levante su mano y dele gracias por la palabra y dígale: Dios mío, ayúdame a recibir tu palabra. Dígale: Dios, usa al pastor de la iglesia. Padre eterno, ayúdame a predicar. Dios del cielo, es tu palabra. Dios amado, es tu iglesia. Señor, sabemos que te fallamos, que te ofendemos. Perdónanos, amado Dios, pero nos hemos reunido como iglesia, como pueblo, esta asamblea, Dios mío, donde adoraremos, glorificaremos tu santo nombre, y tu palabra para nosotros, Señor, es el pan, el alimento que tú sirves, Dios mío, para que nuestra vida se nutra de fe, se nutra de confianza, se nutra de doctrina. Padre amado, úsame, Señor, para que yo pueda ser un medio de bendición, un canal de bendición para los oyentes que están en radio, para la amada iglesia que está presente, para los niños, para todos los que estamos aquí, Señor. Cualquier cosa contraria, cansancio, espíritus inmundos, Señor, sean reprendidos en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier, Señor, indiferencia, cualquier cosa extraña, Dios mío, Señor, toca los corazones y que todos seamos bendecidos a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, Dios mío. Ayúdame a predicar, dame la gracia y el sazón necesario para entregar el mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte: le damos palmas de alabanza, amada iglesia, con gozo, con alegría, entendiendo que Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, pero siga glorificando al Señor. Porque si no alabamos a Dios en medio de la palabra, pues, hermano, no llega de la misma manera el mensaje a nuestros corazones. Así que tiene que recibirlo con alegría, con gozo. Esta iglesia de Corinto, hermano, fue fundada por el apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero, él fundó una iglesia en Corinto. Dicen que después de 18 meses de haber sido fundada, empezaron conflictos en la iglesia. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que en las iglesias siempre hay detalles. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia única que diga: en esta iglesia no hay errores. Los hay. Pero Dios nos da la palabra, nos da su Espíritu Santo, hermanos, para poder ser formados. Nosotros, hermanos, venimos a escuchar la palabra para que Dios nos forme como buenos cristianos, como buenos creyentes. Porque la iglesia, ¿qué es? Es un cuerpo, ¿no? Una asamblea, una convocatoria a los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero para adorar a Dios. Pero todos, hermanos, venimos del mundo, venimos de una vida de pecado, venimos de una vida difícil, venimos de una vida de que nuestros padres nos enseñaron de diversas maneras y formas. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros, hermano, ahora ya no tenemos una unidad con Dios, una unidad más profunda que la unidad, hermano, sanguínea con nuestra familia, porque ahora somos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Y entonces nosotros tenemos la esencia de Dios,
la presencia de Dios, los ideales de Dios, los valores de Dios, las costumbres de Dios, las prácticas de Dios, que lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. Y en la iglesia hay detalles. Si usted piensa que esta iglesia es perfecta, esta iglesia no es perfecta, porque yo no soy perfecto, porque yo los veo a ustedes y digo, no son perfectos. Amén, hermanos. No somos perfectos, tenemos detalles, pero vamos avanzando, vamos mejorando. Dios sigue trabajando, Dios nos sigue ministrando. Nos hemos caído, Dios nos ha levantado. Hemos fallado, Dios nos ha restaurado. Y no volvemos a practicar eso. ¿Por qué? Porque vamos en una mejora constante en el Señor Jesús. Y el día de hoy, hermano, quiero hablar sobre las divisiones. Que las divisiones debilitan, pero la unidad nos fortalece. Y en la iglesia de Corinto, después de 18 meses, empezaron las disensiones, las divisiones. Y eso, hermano, es muy triste porque debilita la obra de Dios, debilita el cristiano, debilita al creyente. Mire, el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 11, verso 17, cuando Él estaba echando fuera un demonio de un hombre mudo, dice la Biblia que lo echó fuera y el mudo habló. Y la gente se maravillaba de lo que Jesús había hecho. Pero estaban los religiosos y decían, Él, Jesús, echa fuera los demonios por Belcebú, o sea, por Satanás. Y el Señor dijo, no, Satanás y su reino no se dividen, porque si ellos se dividen, no van a permanecer. ¿Me entiende, hermano? El Señor nos da la enseñanza cuando Él habla del reino de Satanás, hermano. Él da a entender que el diablo no está dividido, que no está fragmentado. O sea, el diablo nunca hará un bien a alguien. Él no puede hacer 100 males y 5 bienes. No, Él hace 100 males y ningún bien. Amén, hermanos. ¿Lo entiende? Él nunca va a apoyar la obra de Dios. Él nunca va a bendecir a un hombre. Él nunca va a sanar a un enfermo. Él nunca le va a quitar el yugo a una persona. Él se los pone, pero no se los quita. No lo hace. Bendito sea el Señor. Es mentira eso de que dice, no, fue sano, está bien. No, la gente que no tiene a Dios no está en bendición. Está en maldición. Porque el diablo es maldición, el diablo es derrota, el diablo es perdición. El diablo es el camino, hermano, al infierno. Y por eso el Señor dice, ¿cómo creen que yo voy a echar fuera por Belcebú el demonio? Si Él nunca haría un bien a la gente. Él no se va a dividir. Él nunca hará un bien. Él nunca ayudará a nadie. Porque el diablo construye su propio reino y no lo va a debilitar, hermano. Él tiene su propio gobierno y siempre se opone a Dios. Por eso era una locura lo que estos personajes decían, hermano. Y la Biblia dice que todos los reinos que se dividen caen. Las casas divididas se desmoronan todos los días. ¿Usted ha escuchado de casas divididas? ¿De familias divididas? ¿De padres con hijos divididos? ¿De esposos con esposas divididos? ¿Qué pasa? Caen. Es una realidad. Naciones divididas. Naciones, hermano, que se pelean los poderes, los reyes, los gobernantes, los presidentes, en las mismas naciones, en los mismos pueblos. ¿Qué pasa? El pueblo no avanza. Llega la pobreza, la miseria. No prospera el país, no prospera la nación. No llegan los recursos necesarios a quien tiene que llegar. ¿Por qué? Porque hay división. Entonces no se puede salir adelante. Y eso el Señor lo enseñó, hermano, para que nosotros lo pudiéramos comprender. Ahora, es muy importante esto. Yo pensaba en esto, miren. La realidad que habla Cristo. Es impactante ver, hermano, cómo el mundo espiritual de maldad existe, porque es una realidad. El Señor habla del diablo, el Señor habla de Satanás, y Él dice que no está dividido. Y si no está dividido, quiere decir que es un reino fuerte. Hay poderes de las tinieblas, no se fragmentan, no se debilitan, no se pelean entre ellos, no se minimizan entre ellos.
Entonces es un reino fuerte, no está dividido. Bendito sea el Señor. Y en ellos existe una unidad. O sea, el diablo, hermano, con su gobierno tiene una unidad, una fuerza contra Dios, contra la palabra, contra la iglesia. Por eso de repente vemos cómo todos los poderes del mundo se unen. Usted ve gobiernos unidos contra el mal, contra el bien. El mal uniéndose para hacer, hermano, daño a una sociedad. Y ve lo que dice un presidente, a lo que uno dice, no, eso no está bien. Pero luego ves a un artista conocido de Hollywood haciendo cosas que dice ese gobierno y dice, yo estoy de acuerdo con ese presidente. Y luego ves a ese artista y luego ves al deportista, no sé, ponerse una camisa, un logotipo, sacar una bandera, publicar algo en su Facebook, de acuerdo a ese mal que dijo ese gobierno. Y luego ves una serie, y luego ves la televisión, y luego ves los anuncios, y luego ves, hermano, en la educación, y te das cuenta que todo el mal se une en un fin. Y todo ello no es apoyar la obra de Dios. Y tú quieres hacer un bien, y todos te apuntan con el dedo. La misma sociedad que ignora muchas cosas dice, no, tú estás mal, y te apunta con el dedo, tú que quieres hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay una unidad impactante en el mundo espiritual de maldad. Una unidad. Se une la policía. Mira, hermano, cuántas veces la policía se une contra el evangelio. Pasan los borrachos, te critican. El policía te echa el carrito, te dice quítense de aquí. ¿Verdad que sí pasa eso? No se pusieron de acuerdo, pero hay unidad en ese espíritu de maldad. ¿Por qué, hermano? Y luego, y estás en tu casa, quieres servir a Dios, tu misma familia te apunta con el dedo y dice, no, eso no, quita esa música de Dios, mucha iglesia. Porque hay una unidad de parte del enemigo para hacer el mal, para oponerse a Dios, para oponerse a la iglesia. El diablo se une, no se divide, pero hace grandes esfuerzos en dividirnos. No sé si me expliqué. Él no se divide, Él se une con sus fuerzas, pero hace grandes esfuerzos para dividir la iglesia, para dividir tu familia, para dividir tu matrimonio, para dividir, hermano, el grupo de líderes, el grupo de siervos que tienen un bien, un objetivo, un fin en poder avanzar en el nombre de Cristo. Él trata siempre de introducir, hermano, divisiones, disensiones, desacuerdos entre el pueblo de Dios. Él, hermano, no se divide, pero Él quiere dividirte a ti. Como dicen, ¿verdad? En el mundo dicen que divide y vencerás. El diablo entiende eso. Él dice, yo no me voy a dividir, pero voy a intentarlos dividirlos. Voy a intentar meter disensiones. No los puedo atacar por esta área, pero ve ese matrimonio que quiere salir adelante y dice, los voy a tratar de dividirlos. Porque Él sabe que si los divide, los va a hacer caer. Por eso las divisiones debilitan, pero la unidad nos fortalece. Que hoy salgamos más unidos en toda área en esta tarde para la gloria del Señor. Fíjese, hermanos, Satanás siempre ha tratado de provocar conflictos, siempre. Él es un ser problemático. Él es un ser de problemas, de división, de conflicto. Entre los hermanos, en la familia, le decía, en el matrimonio. Él usa la división como un ataque principal contra la iglesia, contra los evangélicos, contra los cristianos. Mire la palabra división, hermano, en el original de entender que es separar, rasgar, destrozar. Y Jesús no se equivocó cuando Él dice, vino a destruir. Para mí destrozar es muy parecido a destruir, porque es algo que se destruye. El original griego, chismata, es separar, rasgar y destrozar. Es la acción, la palabra dividir es la acción de fragmentar o de repartir algo. La palabra tiene una connotación negativa y se asocia con la discordia de los hombres, la oposición de las opiniones o los malos ánimos. Primera de Corintios 1:10 nos dice, hermano, de que teníamos, dice, les ruego, dice Pablo,
O sea, el hermano con amor levanta un clamor y le dice: hermanos, les ruego en el nombre de Jesús. O sea, él les está implorando, dice, que todos hablen una misma cosa. Tengan un mismo sentir, tengan un mismo parecer, tengan un mismo vocabulario, tengan una misma visión, pongan toda su mirada en Cristo y que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, tenemos que estar unidos. No podemos nosotros, hermanos, no estar unidos. Tenemos que estar unidos, no estar divididos. ¿Qué es no estar unidos, hermano? Cuando no tienes el mismo sentir, cuando siempre estás separado, cuando nunca estás de acuerdo. 1 Corintios 1:10 es lo que da a entender. Y sabe, hermano, es lamentable y es triste cuando hay gente, hermano, que nunca tiene un mismo sentir que la iglesia. Y puede haber un grupo, una iglesia de 100, que 80 tienen el mismo sentir y 20 no. O 90 tienen y 10 no. Y nunca tienen ese sentir y siempre van en contra. ¿Ha escuchado, por ejemplo, de los hermanos Contreras? Pero que no haya ninguno que se apellide Contreras y dice: lo está diciendo por mi pastor. No, es porque están los hermanos Contreras. O sea, siempre están en contra. Siempre están en contra. Nunca están de acuerdo, hermanos, con la visión. Dice el pastor de la iglesia: yo tengo este sentir, y se lo expresa a los líderes, y los líderes lo expresan a la iglesia, y dicen: yo no siento lo mismo que el pastor. Y le voy a decir algo, hermano: usted no va a poder ser bendecido y no nos va a poder dejar avanzar. Entonces tenemos que, hermano, definirnos, porque mire, yo entiendo que hay iglesias que siempre están divididos, siempre. Ahora, este problema, este tema, no lo hablo porque haya problemas de divisiones, hermano, sino porque necesitamos fortalecernos en la unidad. Fortalecernos, porque es muy feo estar en una iglesia donde siempre están divididos. Siempre. Cada cierto tiempo hay divisiones, hay grupitos. Los que apoyan, los que no apoyan, los que les gusta, los que no les gusta, los que dicen yo sí, no, esto yo no. No puede ser así, hermanos. Puede ser así porque ya basta con el diablo que tenemos para que nos ataquen, para que no se una. Nosotros tenemos, hermano, que estar en la bendición del Señor, fortalecernos en la unidad y no permitir las divisiones porque traen debilidad a nuestras vidas. No estar unidos es no tener el mismo sentir, estar separado. Y mira, hermano, la verdad, a mí me gusta ser pastor, o sea, sí es bendición ser pastor. Pero si pudiera haber elegido, a veces digo: Señor, me hubiera gustado ser un buen ayudante, ir a la iglesia con mi familia. Y yo de repente digo: ¿cómo me vería con mi esposa y mis hijos en una iglesia apoyando? De verdad. Porque, hermano, como pastor uno ve muchas cosas. Y de repente veo la iglesia bendecida. ¿Y sabe qué ve el pastor? Ve el problema. Porque el pastor tiene que ayudar. Cuando muchos gozan, el pastor está preocupado por el problema, la enfermedad, la situación. Y hay hermanos que gozan, gloria a Dios. El pastor está pensando un poco en la dificultad. Él puede estar los 90 hermanos juntos, 98 hermanos juntos, pero hay un hermano que ya sabemos que es Contrera y otro hermano que también siempre está separado, y se juntan. Y están allá, todo el grupo acá y ellos allá afuera. Ellos no comparten la visión, no comparten el gozo, ellos no comparten la alegría, ellos no comparten el dolor, el llanto, no comparten la misión, no comparten el objetivo. Siempre están aislados. Y yo digo, qué triste, porque divididos nunca van a llegar a ningún lado.
separados nunca van a poder ser bendecidos. Y tienen un mal, hermano. La gente que es divisionista, que sí Dios los puede restaurar, que sí Dios puede hacer algo. Pero hay gente, hermano, que no estuvo bien en la iglesia de hace 10 años, no estuvo bien en la iglesia de hace 5 años, viene aquí y sigue con el mismo espíritu. Entonces las divisiones no nos van a hacer bien, hermano. El nunca estar de acuerdo. Por ejemplo, Romanos 12:16, ¿qué es no estar unidos? Cuando tú eres altivo, cuando usted se siente superior a todos. Yo sé más, el famoso yo soy mejor que tú. Eso también es división. Romanos 12:16, deberes cristianos. Debemos de asociarnos, de unirnos en la humildad, en la sencillez. Pero si yo soy quien tiene más que tú, yo llego en un mejor carro que tú, yo tengo más años que tú, yo tengo más conocimiento que tú, entonces tú fragmentas el cuerpo, divides la iglesia y no está bien. Es que yo soy merecedor, y le dice el hermano, no, es que el que merece predicar soy yo, el que merece dirigir soy yo, el que merece liderazgo soy yo. Entonces tú fragmentas, porque eso es lo que dice Romanos 12:16, que no tenemos que ser altivos ni sentirnos superior a la gente, sino todos verlos como superiores a nosotros. Bendito sea el Señor. El día de hoy entré por la puerta y había hermanos aquí. Yo fui a saludarlos a ellos por respeto, porque hay hermanos en la iglesia. Yo pudiera haber esperado, vayan y saluden al pastor. Fui a los hermanos a saludar, porque usted no puede. El pastor le dice, saluda al que está a la derecha. Hay gente que no es capaz ni de saludar a quien está a la derecha. No, yo soy el líder. No, con mayor razón tenemos que saludar, porque la unidad se construye, hermano. La unidad no va a caer del cielo de la nada. La unidad se construye, se trabaja, se fortalece, se unifica la iglesia. Pastor, aquí estoy, únanse a mí. No, no es únanse a mí. Unimos, trabajamos, fabricamos la unidad para deshacer la división, porque es un llamado del Espíritu de Dios, porque la Biblia está inspirada por Dios mismo. Usó el apóstol Pablo y le dice, hermano, les ruego. No les dice, por si ustedes quieren, no, les ruego en el nombre del Señor Jesús. Está diciendo, en el nombre superior, en el nombre que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. Y él dice, no puede ser que mi cuerpo esté fragmentado, esté rasgado, un pie por allá, una mano por allá. Les ruego en el nombre de quien es dueño de la iglesia, que sientan todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, bendito sea el Señor, sino que estén perfectamente unidos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mire que la Biblia no dice que estén unidos, dice que estén perfectamente unidos. Gloria a Dios. Hay que estar perfectamente unidos, hermanos. Mire lo que dice 2 de Juan 1:10. También, hermanos, lo que no es estar unidos, cuando se traen otras enseñanzas, otras prácticas, eso también son divisiones. Si usted llega a la iglesia y dice, sí, pero es que yo no aprendí así. Sí, pero yo no lo hago de esta manera. Bueno, usted tiene que tener cuidado, porque usted entonces puede estar provocando una división, fragmentando el cuerpo, y no se está uniendo a la iglesia. Y todos los que llegan a esta iglesia, a este sencillo ministerio, nosotros tenemos muchas luchas como para estar luchando con usted. Yo no tengo ningún deseo de pelear con ninguno de ustedes, hermano. Basta los enemigos allá afuera. Basta la gente cobarde del internet. Basta con ellos. Basta con el diablo, con las luchas, con las cargas físicas, con las enfermedades, como para aparte tener que andar luchando con los hermanos de la iglesia. Usted aquí no somos enemigos, somos hermanos. Somos amigos. Somos los mismos soldados. Nuestro capitán es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no tengo ningún deseo de pelear con usted, hermano. Yo con usted me quiero apoyar, ayudarme, sostenerme en usted. Y usted en nosotros. Así debe ser, hermanos. Entonces, en este ministerio sencillo, hermano, la gente tiene que venir a sumar, a unirse, a apoyar, a decir, aquí está mi fuerza, pastor. Aquí pongo mi hombro en la obra. A eso venimos a la iglesia, hermano.
A eso venimos, a unir, a no dividir, a no afectar la obra del Señor. Tenemos que considerarlo a las misiones igual que a las misiones que nosotros apoyemos, vayamos, hermano. Es unir, es ir a apoyar, es ir a ser de bendición para las misiones. Tenemos que tener cuidado, hermano, con la división y con los que dividen. Fíjese, hermano, que la Biblia dice, en esto que leíamos, también una palabra interesante, le dice hermanos. ¿Qué quiere decir hermanos? La iglesia. Hermanos, o sea, la división no es afuera en el mundo, la división es dentro. Y eso lo hace muy peligroso, hermano, porque somos nosotros. Y Cristo dijo que un reino, una casa dividida contra ella misma, cae. O sea, si nosotros nos dividimos, vamos a caer. ¿Por qué, pastor? Hasta este día seguimos adelante. Por la misericordia de Dios. Y porque aquí hay hermanos que unen. Y porque también hemos seguido el ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 16. ¿Están aquí, hermanos? Estamos aprendiendo a ser creyentes, cristianos. Romanos 16, 17. Otra vez Pablo usa la frase os ruego. Dice, os ruego, hermanos, que te fijes en quiénes y tropiezos. O sea, hay gente que son causantes de divisiones. Causan la división, causan el tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué más dice que hagamos? Pero ¿cómo? ¿Y el amor, hermanos? Ya ve que la gente siempre dice eso. Pero ¿y el amor? Hay que amarnos. No dice que te apartes. Porque la división es muy peligrosa. No, hermanos, ahorita le voy a comentar algo, espero que no se me olvide. Usted puede leer también Tito 3:10. Y luego dice el 18. Porque tales personas que dividen, estoy leyendo Romanos 16:18. Porque tales personas, ¿cuáles personas? Los que causan divisiones, ¿qué dice? No sirven a Jesucristo. A veces están, pero no están sirviendo a Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas que engañan ¿a quién? A los corazones de los ingenuos. Qué peligroso es. Ahí es el trabajo difícil del pastor. Y hay gente ingenua que dice, ay, el pastor me dice que no me junte con fulano. Qué malo es el pastor. No, no es así. Es que Dios te está cuidando. Es que Dios te está guardando. Cuidado, hermanos. Y a veces el pastor dice, cuidado, hermanos. Y los hermanos en vez parece que le dice, acérquese con la gente. Van ahí los ingenuos y dicen, ¿por qué el pastor dice eso? Hay que tener cuidado, hermanos. Cuidar. Porque la división, hermano, es peligrosa. Mire, hay momentos, hermano, la división es tan grave. Los divisionistas también son muy peligrosos porque hay gente que incluso dividen hogares. Dividen hogares. Le dicen a los malos consejeros, los divisionistas son malos consejeros, ponen tropiezo y empiezan a dividir el matrimonio. Tienen palabras, como dice aquí, hermano, suaves, agradables, como un chocolate dulce, como una galleta rellena de dulce por dentro, que la muerdes y te gusta, pero nada más está causando una división en tu hogar. Oh, no le hagas caso a tus padres, te empiezan a dividir. No, tu esposo te dice eso, no, hombre, no le hagas caso, te empiezan a dividir. Tu esposa no, déjala. Si a mí me hubiera hecho eso, yo ya la hubiera dejado. La ley del hielo, no le hables un tiempo. Abandónala, déjala. Hazle, pues sí, o sea, déjala ahí, que se vaya con sus padres. O vete tú a tu casa. División. Y hay gente que dice, bueno, probablemente me separo una semana. Sí, y después ya no quieren volver. Ya no quiere volver ese padre, ya no quiere volver esa madre, ya no quiere volver ese hijo. No, vente para acá. Y quitan al hijo de los padres por malos consejos, por malas direcciones. Y dice el apóstol Pablo, tengan cuidado los que están causando divisiones
En las vidas, en los matrimonios, hay personas, hermano, que causan divisiones. Tenga cuidado a quién le pide consejo. Observe, ¿me hace bien? ¿Me hace bien lo que me está diciendo o me estará causando una división? En la iglesia de la misma manera tenemos que tener cuidado. Dice, fíjate muy bien en los que causan divisiones. Nosotros, hermano, estaremos al pendiente de eso. Observaremos los que causan división. Y los que causan divisiones, hermano, tendremos que apartarlo de la iglesia. Apártate de ellos. Nos apartaremos. Le invitaremos a que salga de nosotros. A que busque otro lugar. Bendito sea el Señor. Muy importante. Mire, me acordé de esto, hermano. Una vez una hermana. Y empezó a hacer problemas. Me acordé de Elías. ¿Se acuerda que Elías le tenía miedo a Jezabel? Ojalá escuche esto de la hermana. Muy probablemente sí escucha la radio. Para que ella sepa, le llegué a tener miedo. Para que se sienta bien. Hermana, produciste miedo. Nada más que el día que tomé la autoridad como pastor y la llamé a la iglesia, a la oficina con un grupo de hermanos, y le dije, hermana, por todas estas cosas yo la voy a invitar a que busque otra congregación. Y no puede volver, no puede estar entre nosotros. ¿Sabe qué decía la hermana? Le decía a la gente, por ejemplo, las confraternidades venían para acá y le decían, hermanas se juntaban y decían, oh hermano, nos gozamos con el culto, qué bendición el culto. Y ella decía, sí, pero hay algo que no me gusta. Y las dejaba así raras. Y dice después, en otro culto, se movió el Espíritu Santo de una manera tremenda, poderosa. Y una hermana le comentó, también le dijo, hermana, cómo Dios se glorificó, Dios nos bendijo, fue precioso el culto. Sí, pero hay algo que no me gusta. Y un día esa hermana se cansó y dice, pastor, ¿por qué la hermana siempre me dice que hay algo que no le gusta? Y empezaba a meterle cosas a los hermanos, a dividir. Y se lo pasé una vez, y se lo pasé 2 veces, lo pasé 3 veces. Y yo ya quería llegar a Soli, hermano, con gusto, pero tenía temor llegar porque ya sabía que estaba Jezabel ahí, hermano. Sabía que estaba ahí esa mujer. Y ella fue la misma que me profetizó que yo estaba enfermo porque no ponía a su hijo de líder. Pues yo, si eso es, lo pongo inmediatamente para sanarme. De verdad. Y entonces le tuve que decir que se tenía que ir, porque la Biblia dice, apártate de ellos. Porque yo, hermano, a pesar de que me sentí incómodo, yo al final sigo siendo el pastor. El problema son los hermanos, que los afecta, los daña, los carcome, los afecta, los separa, los divide. Y gente que tiene proyecto de Dios en ellos, un proyecto de vida, de bendición, se los corta porque eso se contamina, porque hay corazones ingenuos. Y el día que le dije, hermano, la hermana me decía, pastor, por favor, no permita que yo me vaya de la iglesia. Denme la oportunidad. No, hermana, la oportunidad se tuvo. No la valoró, no la aprovechó. Usted tiene que irse a otro lugar. Sirva a Dios en otra parte, por favor. Los hermanos saben que me decía, pastor, pero por favor, parecía que yo era malo. Nada más que el problema es que por mucho tiempo ella quiso dañar la obra del Señor. Hermanos, tenemos que ser así. No vamos a permitir la división. Los divisionistas tendrán que salir de nuestro entorno, de nuestro círculo, porque nosotros tenemos una mirada, una meta. Y el corto es breve, el tiempo es breve, el tiempo es corto, es pequeño como para andar arreglando divisiones. Entonces tenemos que poner la mirada en Cristo. Hay lugares que les encantan las divisiones, ahí puede ir. Hay lugares donde les encanta, hermanos, ser como iglesias verduleras, ahí pueden ir también. Les encanta, yo conozco alguna que les fascina, hermano. De verdad les encanta. Y digo, ¿cómo les fascina el show? Les encanta la chismografía. Les encanta, les fascina, como que de eso viven. No, nosotros no. Nosotros nos encanta alabar a Dios.
Nos preocupamos si no sentimos su presencia. Tratamos de predicar la palabra y de formar gente. No nos gustan esas cosas, hermano. No nos gustan, bendito sea el nombre del Señor. Y dice Pablo, sepárense, apártense de los que hacen división. Usted, hermano, apártese de esa gente. Cuando vea que dice, me está metiendo una especie de división, me está poniendo en mal, me está queriendo meter cosas en mi vida, apártese y tómelo como un divisionista. Y si eso persiste, dígaselo al pastor de la iglesia, para que el pastor trate con esa persona y pueda hablar con él y que le diga que ya no sea más divisionista. Y después de una y otra amonestación, entonces lo desechamos, porque también a veces nos equivocamos. Y Dios siempre nos da una oportunidad, otras oportunidades. La división es algo de la carne, hermano. O sea, la gente que practica la división es porque anda en la carne, no anda en el espíritu, hermano. Es carnal todo el que practica el pecado de la división. La división es un pecado. El tener, hermano, malos ánimos también es pecado. Yo entiendo que podemos tener a veces, hermano, pensamientos o formas de ver diferentes, puede ser. Pero otra cosa es siempre llevar la contraria. Eso yo puedo entender que alguien diga, pastor, pintémoslo color gris la pared. Y yo puedo decir, no, amarilla. Otro puede decir color nuez. Yo entiendo eso. Pero otra cosa es decir, ¿para qué la pintan? ¿De qué sirve que anden pintando? Gastando el dinero en pintura. ¿Me entiende, hermano? Malos ánimos, desacuerdos, meter problemas. ¿Tú qué piensas tú que el pastor quiere pintar? Por decir algo tan simple, por decir algo tan sencillo. Hay gente que se mete hasta en la prédica del domingo. Si fuera así, yo no lo hubiera predicado de esa manera. Si yo fuera esto, si yo fuera el pastor, porque el pastor exhorta, porque el pastor disciplina, se meten en situaciones diferentes. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, y habla de muchas: la idolatría, la lascivia, la fornicación, los pleitos, las enemistades, celos y las contiendas. Y luego dice en el verso 20 al final dice, disensiones. Las disensiones, hermano, es eso: separación, rasgar, fragmentar, romper, dividir, hermano. Y dice la Biblia que los que practican estas cosas que dice, no heredarán el reino de Dios. Porque la gente dice, yo, pastor, borracheras, nunca. Yo, homicidio, nunca. Herejías, jamás. Brujería, nada de cosas, pastor, raras, hechicería. Pero ¿qué tal, hermano, las disensiones? ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando se te hace el llamado a la unidad? ¿Qué pasa? Cuando te hace el pastor el llamado al servicio, a poner el hombro, ¿estás o no estás? Las divisiones dañan muchísimo, hermano, en el área familiar, el área espiritual, en la obra de Dios. Por eso decídase a la unidad. Tenemos que pelear contra la división, hermano, y construir la unidad en la iglesia, en la familia y en el matrimonio. Fíjese que la iglesia antigua, Hechos 4:32, dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y hoy la gente, hermano, tiene esa famosa frase, a mi forma de ver, a mi forma de pensar. Antes no, tenían todos un mismo corazón y un misma alma, hermano. No, dicen, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia antigua era de un corazón y de un alma. ¿Por qué las iglesias no avanzamos, hermano? Por divisiones. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no conquistamos más terrenos, hermano, en la obra de Dios? ¿Por qué, hermano, no avanzamos? Porque no todos apoyan. Se hizo famosa la frase de siempre los mismos de siempre, los mismos 5, los mismos 3, los mismos días. ¿Por qué no los 80? ¿Por qué no los 100? ¿Por qué no los 30 matrimonios? ¿Por qué? Porque nos falta unidad. Por eso no avanzamos, por eso no impactamos. El mundo, hermano, hacen marchas de los gays, son multitudes. ¿Tú crees que ellos se andan peleando, hermano? ¿Tú crees que ellos andan discutiendo? ¿Usted cree que ellos, hermano, tienen divisiones? No, ellos van contentos, se abrazan todos, hermano. Ellos van ahí. ¿Usted cree que se andan peleando, hermano, por el uniforme? Se visten, hermano, se ponen lo que les den.
y hacen marchas, hermano, de multitudes. Y nosotros, hermano, cuando vamos a hacer algo, siempre los mismos de siempre. Úname 20 pastores. Una 20 pastores que vayan con su iglesia, no solos. Los pastores van solos. Ellos dicen, apoyé el culto, fue solo, no apoyó nada. Así es. No hay unidad. No existe, hermano. Cuando decimos México para Cristo es un chiste, es una burla. Estamos jugando, hermano. Viene un avivamiento a México, va a venir Cristo, hermano. No va a venir el avivamiento nunca. Va a llegar, hermano. Ahorita lo que hay que hacer es llenar tu vasija y hermano, cuida tu salvación, porque eso de avívate tú, hermano, en tu oración. Recuerdo cuando yo tenía unos 16, 17 años, decía, no, vi un avivamiento que en la fuente ahí de la Macroplaza, no sé qué iba a salir. Puro shows, cuentos. Ya pasó el chofar, pasó el grupo de panderos, de banderas. No pasó nada, ya pasó la moda de la caída para atrás. Ya pasó todo y no pasó nada. Porque no hay unidad. No hay unidad en los hogares, no hay unidad en las iglesias, no hay unidad, hermanos. Y las divisiones no nos dejan avanzar. Todos decimos, no, qué mal el mundo, que tanto pecado en el mundo. Pero ¿qué hemos hecho, hermano? Para combatir, para reducir, para enfrentar, para hacer retroceder las fuerzas del mal. Nada. Nada. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Hay que pelear contra la división y construir la unidad en el hogar. Y cuando hablo hogar, hablo de padres e hijos. Cuando hablo del matrimonio, estoy hablando del esposo y la esposa. Y en la iglesia. Esas cosas son sumamente importantes, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros mismos a veces favorecemos la división, la fragmentación, el desgajar, como quien desgaja una naranja, la parte, hermano, lo que mejor nos hace? ¿Cómo? No entiendo, y se lo digo como pastor, no entiendo cómo hay gente que fue bendecida en la iglesia, tocada por Dios en la iglesia, restaurada en la iglesia, se le proveyó algo en la iglesia, y esa misma persona que fue bendecida, ministrada, restaurada, levantada, tocada, salvada por el Señor Jesucristo, en esa iglesia pasan los años y en esa misma iglesia la quiere fragmentar después. No entiendo. Tiene que ser un espíritu malo. Porque acuérdense que el diablo, aunque él no se divide, hace todo lo posible por dividir. No entiendo. Esposos que favorece la desunión, la división en su casa. Que quien te soporta es tu esposa, quien te aguanta es tu esposa, te hace comer es tu esposa, quien te espera es tu esposa, están tus hijos, y favorece la desunión. No entiendo. No entiendo. Como hay esposos que son más unidos en el equipo de fútbol. Yo también, hermano, cuando era más joven, o era joven antes, iba el sábado a jugar fútbol en unas canchas de tierra, y había veces hasta 2 partidos, hermano, y veía como los señores jugaban de todo, era libre y iban de todos, y señores que decían, no, yo pago todas las horas, y esto y el otro, y gente que se compartía los tachones, las camisas. No traigo para el arbitraje, no se preocupen, yo les pago el arbitraje. Y buscan unidad en cosas del mundo y llegan a la casa y no favorecen la unidad en la familia. No tienen un rato de compañerismo, no tienen un momento de comer juntos, no pueden invertir dinero en la familia, en unos tacos, en un desayuno, en un almuerzo, en un parque, en una feria. Yo digo, pero ¿cómo? Si igual la mujer, si la hermana, ¿cómo vas a favorecer la desunión si tu esposo es el que lleva los recursos a la casa? El que cuida, el que si se va la luz la trata de poner, el que si no hay gas carga el tanque, el que favorece para que haya alimento en la casa, el que vigila por la noche, el que está al pendiente del hogar.
tienes un hombre fiel, ¿cómo va a haber hermanas que favorezcan la división? Es que yo no entiendo que lo mejor que tenemos es la familia y la iglesia, y no construimos la unidad y metemos bombas de división dentro de la casa. Yo entiendo, hermano, que en el mundo cosas raras, pero uno lo que más tiene que cuidar es su casa. ¿Cómo yo voy a permitir división en mi casa? ¿Cómo yo voy a permitir la fragmentación en mi matrimonio? ¿Cómo yo voy a ser el hombre que desgaje mi familia? Que yo divida a mis hijos con mi esposa. No le hables a tu mamá. No le hables a tu papá. ¿Cómo? No entiendo. De verdad, hermano, yo necesito ir a una escuela porque hay cosas que no me entran en esta cabeza que tengo. No entiendo cómo, hermano. Oye, ¿no fuiste capaz de dividir la cantina en la que tú trabajabas, en el antro al que ibas, y luego Dios te salva y quieres dividir la iglesia que te bendijo, que te echó fuera a los demonios? Bendito sea el Señor, que te enseñó a vestir, que te enseñó a hablar, que te enseñó a saludar. No entiendo, hermanos. Tenemos que construir la unidad, hermano. Miren, en el matrimonio, hermano, hay amor, hay compañía. En el matrimonio se está en los momentos buenos, en los momentos malos. ¿Cómo vamos a permitir los malos ánimos en el matrimonio? La iglesia, el lugar donde nos bendicen, donde oran por nosotros. ¿Cómo voy a permitir la división? La familia, los que más nos aman, tus hijos te esperan, tus hijos te muestran amor, cariño, respeto. ¿Cómo vas a querer dividir? No permitamos los malos ánimos, hermano. Tenemos que ser humildes. Tenemos que apoyar la familia, que apoyar la iglesia con tal de favorecer la unidad. Mire, yo pensaba en esto, hermano, que a veces nosotros tenemos que dar a ceder con tal de mantenernos unidos. Cuando tú siempre quieres tener la razón, lo que decía Romanos 12:16. Hay momentos que tenemos que ceder. No, tú en la vida tengo que decir yo siempre tengo la razón. Si hay un problema de conflicto matrimonial, hay momentos que tienes que ceder. Tú tienes que decir, bueno, está bien. Porque tú construyes la unidad. Porque tú dices, tienes razón. No siempre voy a pensar que yo estoy bien. Nosotros, hermano, no puede ser que siempre queramos tener la razón, la primera opinión, lo válido. No, entre los hermanos también. Sí, hermano, amén, como usted dice, sí es verdad. Sí, amén, hermano, hagámoslo de esta manera. Porque si él dice no y luego tú dices no, ¿qué va a pasar? Dividir. Entonces tú vas a agarrar por un lado y va a agarrar por otro lado y no vamos a tener la misma fuerza. ¿Por qué no decir qué parece? ¿Cómo ve? Lo hacemos de esta manera. Entonces tenemos que ceder a veces en la familia, en el matrimonio, a veces con los hijos, con los padres, con tal de mantener la unidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque mire, hermanos, si no hay unidad, la iglesia no puede servir. ¿Cómo vamos a servir si no hay unidad? ¿Cómo vamos a hacer misiones si no hay unidad? ¿Cómo, hermano, vamos a enviar pastores si no hay unidad? ¿Cómo vamos a ayudar al necesitado si no hay unidad? Es que no se puede. Ahí en Filipenses, hermano, capítulo 1, verso 27, la Biblia nos habla de estar firmes, sirviendo al Señor, defendiendo, combatiendo unánimes por la fe. Pero no podemos combatir la fe si no estamos unidos. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, el primer capítulo, le dice, hermanos, 18 meses, ya hay divisiones. Ya escuché, ya me dijo la gente, la familia de Chloe, que hay divisiones entre vosotros. No podemos servir, no podemos avanzar, no podemos hacer campañas si no hay unidad. No podemos ir con los pobres si no hay unidad. No podemos hacer misiones si no hay unidad. No podemos avanzar. Es muy importante, amados hermanos, tener la unidad para poder servir. Como una familia dividida o una iglesia desunida, hermano, va a servir, no puede avanzar. No puede avanzar, hermano. Hay gente que me ha dicho, pastor, lamentablemente yo quiero, pero mi esposa no me apoya. Yo quiero, pastor, dice la hermana, pero mi esposo no me apoya. Dice que ¿para qué? Hijos que me han dicho, yo quiero, pastor, yo anhelo servir a Dios, pero mis padres no me apoyan, incluso se oponen a que yo sirva al Señor. Entonces, ¿cómo podemos avanzar?
No podemos estar de pie, hermano. Por eso yo le pregunto, ¿usted construye la unidad en su casa? ¿Es un constructor de unidad en su familia? Usted que es un hijo joven, ¿motiva la unidad de la casa? ¿Junta a sus padres? ¿Junta a su familia? ¿Tiene una intención, una iniciativa a decir oremos, busquemos a Dios, compartamos los alimentos? Usted, hermano, que está aquí en la iglesia, ¿está trabajando para la unidad de la iglesia? ¿O es solo? ¿O es solitario? Usted es de los que dice, yo no necesito de nadie, ni del pastor, ni de los hermanos de la iglesia, ni de los diáconos, de nadie. No sé si usted, hermano, trabaja para la unidad de la iglesia, porque todos tenemos que trabajar para ello. O es de los que siempre tiene un pero, un mal ánimo, una mala cara. Termino con esto, hermano. Queremos tener victoria, hay que estar unidos. Ya está profetizado, la casa dividida cae. Tienes un matrimonio dividido, vas a caer. Hoy o mañana, pero vas a caer. De verdad. Cristo lo dijo. No es mi deseo, pero eso va a pasar. ¿Por qué, pastor? Porque no construiste la unidad. Pero si tú construyes la unidad, tú hoy dices, dejo la división, dejo mi orgullo, mi arrogancia, mi altivez, yo siempre quiero, y empiezo a ceder, a construir, a unirme para ser más fuerte y cerrarle las puertas al diablo, entonces tú vas a salir adelante. Estar unidos es esencial para la victoria en cualquier área de la vida, hermano. En la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Para el éxito necesitamos estar unidos. El único que divide, hermano, se llama diablo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Fíjese, hermano, él no se divide, pero es experto en dividir. Qué raro, ¿no? ¿Por qué él no se divide? Porque él sabe la tragedia que le ocurriría si se divide. Su reino se viene para abajo. Entonces, él no se divide, pero es un experto en dividir, en fragmentar. Él pone una semillita de división en la casa. Y entonces tu oración ya no es la misma. Él pone una semilla de división en tu matrimonio y tú vienes al culto y tú ya no levantaste las manos. ¿Verdad, hermanos? ¿Pasa o no pasa? Él pone una semilla de división, hermano, en tu hogar y tú dices, no tengo ganas de ir al culto. Porque Él sabe lo peligroso que es, hermano, la división. Por eso Él es experto en dividir. Él no se divide, pero Él divide familias, divide iglesia. No se deje usar por el enemigo. El enemigo, hermano, muchas veces pone en el corazón de los que mejor sirven. Escúchelo, escúchelo. De los que mejor sirven, de los que más apoyan. Le pone una semilla de división, le dice, ¿sabes qué? El pastor a ti no te quiere. Y va el diablo le mete una semilla y le dice, a ti el pastor no te valora como debiera valorarte. Y le mete una semilla y ya el hermano dice, sí, es verdad. A mí el pastor no me valora. A mí el pastor no me quiere. A mí el pastor nunca me nombra. A mí el pastor ni se da cuenta si voy o no voy al culto. Y no es verdad, porque acuérdense que el diablo es padre de mentira. El pastor está pensando en su casa diciendo qué bendición es el hermano. Pero el diablo le está diciendo, el pastor, él no considera que tú eres de bendición. Y así lo pone. Y de repente llega el pastor a la iglesia y ve al hermano separado, diferente. Sí sirve, pero no con las mismas ganas, porque ya el diablo puso algo. ¿Por qué? Porque el hermano, o sea, él sabe la fuerza de la iglesia. Él sabe. Por eso a todos los líderes que están aquí, todos los que sirven de una y de otra manera, aunque nunca suba el púlpito, pero están trabajando en la unidad, nunca se cree esas mentiras. Nunca se las crea, porque el diablo pone así. No, a ti el líder de varones, el líder de damas no te toma en cuenta. No es verdad. Y usted dice, está sirviendo. No sirve, porque es de los que más nos gozamos, de los que sirven. De los que más contentos estamos de que la gente esté sirviendo al Señor. Pero el diablo viene y pone eso, hermano. Por eso aprenda dos cosas. Una, a construir la unidad. Aprenda a construir. Y dos, a mantenerla. La unidad se construye y se mantiene. La unidad no siempre va a estar. Hay que mantenerla, alimentarla, ¿verdad?
formarla poco a poco, uniendo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia, hay un ejemplo muy bonito que lo quise traer en Éxodo 17:12, cuando Moisés, hermano, se cansó de levantar los brazos, ¿se acuerda, hermano? Y se cansó, y dice la Biblia que dos hombres, Aarón y Hur, le pusieron una piedra para que Moisés se sentara. Y dice la Biblia que un hombre de un lado y el otro del otro lado le levantaron los brazos. Eso se llama unidad. Por el bien de todos. Mientras Josué está peleando abajo con un grupo de israelitas, peleando la batalla, eso se llama unidad. Unos abajo peleando, otros arriba intercediendo, otros levantando los brazos, y eso los llevó a una grande victoria. Bendito sea el Señor. No sé, hermano, pero tú tienes que estar en un lugar de la batalla, unidos con el pueblo del Señor. Ya sea levantando las manos, o ya sea, hermano, apoyando para levantar la mano, ya sea poniendo la piedra, o ya sea peleando allá abajo, pero algo tenemos que estar haciendo a favor de la obra del Señor, a favor de la familia de Dios, a favor de tu matrimonio, a favor de tu casa, a favor de tu iglesia, a favor de mis hermanos, de mis hermanas, porque somos una familia, hermanos. No somos un equipo de fútbol, somos una familia, la familia de Dios. Si se duele uno, nos dolemos todos. Se cae uno, nos afecta a todos. Se cansa uno, nos afecta a todos. Hay que levantar, bendito sea el Señor. Pero para eso necesitamos unidad. La unidad fortalece al pueblo. Las divisiones debilitan. Nunca se preste para dividir. Nunca se preste para dividir. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos fortalezca en esta mañana. Trabajemos por la unidad en el nombre del Señor Jesucristo. Escuchamos así la voz de Pablo diciendo: hermano, les ruego que se mantengan unidos. Y nosotros decimos: Señor, trataré de poner mi parte de mantenerme en la unidad. Dele palmas de alabanza. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar al Señor. Vamos a adorar su santo nombre, hermano. Y si hay alguien que dice: pastor, quiero que oren por mí, quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me fortalezca, quiero que Dios obre en mi vida, necesito oración, venga a este altar, hermanos. Si usted sí lo siente, si así usted quiere comprometerse también con Dios, o dice: pastor, yo quiero comprometerme a la unidad. O si tú estás teniendo problemas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, tu matrimonio, y tú dices: pastor, me está haciendo falta unirme, pero hoy he aprendido hay cosas que tengo que ceder, madurar, tengo que aprender del Señor. Bueno, vamos a tener un momento para orar. Cantaremos al Señor también. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, hoy tú nos hablas de la unidad. Señor, las divisiones debilitan. Las divisiones, Señor, nos fragmentan, nos quiebran. Las divisiones nos harán caer. Señor, el pueblo dividido no va a salir adelante. El pueblo dividido no va a avanzar. El pueblo dividido, Señor, no va a tener victoria. Pero, Señor, si tú nos ayudas a ser, Señor eterno, personas de unidad, personas, Señor, que nos sintamos, Señor, con ese deseo de mantener la unidad del pueblo, de la familia de Dios. No permitas que el diablo nos use para dividir, para hablar mal del prójimo, para hablar mal del hermano, para hablar mal de la hermana, del pastor, de la obra, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos, Señor, unidos. Tú quieres que seamos gente unida. Dios mío, se necesita la unidad en la familia, en el matrimonio. Se necesita la unidad, Señor, en la casa. Hermanos, únase con su esposa, su esposo. Manténganse unidos, porque la unidad los hace fuertes. La unidad los hace fuertes. Si ustedes están en división, cualquier golpe los hará caer.